Hola neutroncitos, recibe un cordial saludo de tu profesor Juan Diego. Bienvenido a esta nueva entrega de estas clases online que estamos realizando para ti. El día de hoy tenemos un tema nuevo de matemáticas y es ángulo entre vectores en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Bienvenido. Muy bien, para estudiar ángulo entre vectores pues vamos a necesitar lógicamente vectores, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener 2 vectores en este caso y vamos a trabajar en 2 dimensiones. Muy bien, vamos a tener el vector B y el vector W y cada uno de estos tiene sus componentes, es decir, el vector B tendrá sus componentes Bx y By, mientras que el vector W tendrá sus componentes Wx y Wy, ¿sí? Muy bien, ahora, nosotros a estos vectores también podemos llamarlos como componentes de y y j, ¿no es cierto? Entonces podemos escribir como bxy más byj, y en el caso del vector w, como wxy más wxj. Muy bien, nosotros por fines didácticos nos vamos a quedar con la primera, como un par ordenado, ¿ya? Entonces entre paréntesis ponemos nuestras componentes en x y en y. Muy bien. Nosotros graficamos a nuestro vector y el ángulo va a ser el que esté formado entre estos dos vectores, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos nuestro vector graficado, como ustedes observan aquí en la pantalla, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo encontramos el ángulo? Nos tenemos que aprender una fórmula, nada más. Entonces vamos a decir que el coseno del ángulo desconocido va a ser igual al producto escalar de estos vectores dividido para el producto de sus módulos, ¿sí? Sus módulos quiere decir cuánto miden, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se calcula cada uno de estos, muy bien. Entonces, para el producto escalar vamos a hacer algo que se conoce como el producto suma, ¿sí? Entonces vamos a ir multiplicando y vamos a ir sumando estos resultados de las multiplicaciones. En palabras simples, vamos a multiplicar todas las componentes en x. Por ejemplo, la componente del vector b en x, multiplicar por la componente del vector w en x. Es decir, bx por wx. Y esto le vamos a sumar al by que multiplica al wy. Y ya está. Ahora, ¿cómo encontramos el módulo de estos vectores? Simple. Recordemos que el módulo se explica de manera muy fácil con el cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo calculamos la hipotenusa del triángulo rectángulo? Es la raíz cuadrada ¿de qué? De la suma de sus catetos elevados al cuadrado, cada uno de estos, ¿no es cierto? Pues acá también el módulo va a ser igual a la componente en x elevado al cuadrado, más la componente en y elevado al cuadrado. Vamos a ver el módulo entonces del vector b. Nos quedaría la raíz cuadrada de bx al cuadrado, más by elevado al cuadrado. Y esto vamos a multiplicar con su similar, pero del vector w. Es decir, la raíz cuadrada del vector de la componente wx al cuadrado, más wy elevado al cuadrado. Nada más. Muy bien. Pero la manera más fácil de aprender es utilizando números, utilizando ejemplos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver este ejemplo. Nosotros tenemos 2 vectores. El vector b, cuyas coordenadas son 1.4, y el vector w, cuyas coordenadas son 3.2. Muy bien, ahí está graficado. Vamos a ver cuál es el ángulo entre estos dos vectores, ¿sí? Entonces la formulita ya nos aprendimos. El coseno del ángulo es igual al producto escalar dividido por el producto de sus módulos. Muy bien. Entonces simplemente vamos a sustituir estos valores. Fíjense ustedes, nosotros tenemos el producto escalar, entonces vamos a multiplicar las componentes de x primero. En este caso ha sido 1 multiplicado por 3 y le vamos a sumar al producto de las componentes en y, es decir, 4 por 2. Muy bien, y finalmente vamos a ver el denominador, que en este caso va a estar multiplicando los módulos, es decir, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto multiplicará al módulo del vector w, que es la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Y con eso nosotros ya tenemos planteado. Lo único que nos queda es desarrollar. 1 por 3 nos da 3, escribimos el 3. 4 por 2 nos da 8, escribimos el 8. Entonces, el numerador nos ha quedado 3 más 8. Y en el denominador, desarrollando, nos queda la raíz de 17 por la raíz de 13. Muy bien, vamos continuando. Nos quedamos con este valor y seguimos.
3 más 8 nos queda 11 y si ustedes multiplican la raíz de 17 por la raíz de 13, les va a quedar la raíz de 221. Muy bien, ahora tenemos que despejar al ángulo, porque fíjense ustedes que al lado izquierdo dice coseno del ángulo y no está solo el ángulo. Entonces, de ese coseno tenemos que deshacernos, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, el coseno tiene que pasar al otro lado. Está al lado derecho, perdón, al lado izquierdo tiene que pasar al derecho. Ahora, ¿cómo le pasamos de lado? ¿Sí? ¿Cómo le despejamos este ángulo? El coseno para pasar al otro lado tiene que pasar como coseno inverso, es decir, como coseno elevado a la menos 1. ¿Coseno elevado a la menos 1 de qué? De lo que ya teníamos en ese lado, es decir, de 11 sobre la raíz de 221. Y si ustedes ponen eso en su calculadora, les va a salir 42,27 grados. Entonces ya hemos encontrado el ángulo entre estos dos vectores, entre el vector B y el vector W, que ha sido 42,27 grados, ¿sí? Si es que ustedes desean, pueden comprobar esto en un programita muy bonito que se llama el GeoGebra. Pongan ahí en el Google GeoGebra, pongan los vectores y midan el ángulo y les va a salir. ¿De acuerdo? Muy bien, es una herramienta muy importante. Muy bien, ahora vamos a ver el ángulo entre vectores, pero ahora en 3 dimensiones, es decir, en X, en Y y en Z, ¿sí? O cuando hablamos de vectores, a estos ejes coordenados los llamamos Y, J y K. Da lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver la fórmula. La fórmula es exactamente la misma. El coseno del ángulo va a ser igual al producto escalar dividido por el producto de sus módulos, de estos vectores, ¿no es cierto? Entonces, el producto escalar, en este caso, como tenemos un componente en Z, tenemos que ponerle al Z también. Vamos haciendo en orden. Va a ser Bx por By más... Bx por Wx más By por Wy más Bz por Wz y ya está nuestro producto escalar. Ahora vamos a la magnitud. Vamos primero con B. La magnitud de B va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de todos sus componentes elevados al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado más Bz al cuadrado. Listo. Ahora, para el módulo del vector W será raíz cuadrada de Wx al cuadrado más Wy al cuadrado más Wz al cuadrado. Y con eso ya tenemos. Muy bien, vamos a practicar con un ejercicio, ¿sí? Nosotros tenemos al vector B 7 en X, 3 en Y 8 en Z, ¿sí? O si ustedes quieren, 7 en Y, 3 en J y 8 en K, como ustedes deseen. Muy bien, y para W nosotros tenemos 2, menos 6 y menos 1. Muy bien, aquí están unos números negativos bastante interesantes que van a ser a continuación. Muy bien, entonces la fórmula ya le habíamos dicho, el coseno del ángulo va a ser igual al producto escalar dividido por el producto de las magnitudes como está en su pantalla. Ya está la fórmula desarrollada ahí. Entonces vamos simplemente sustituyendo los valores. Vamos a ver, Bx por Wx, es decir, 7 por 2, más By por Wy, es decir, 3 por menos 6, mucho ojo con el signo, dice menos 6, lo ponemos entre paréntesis, menos 6, después hacemos ley de signos y no pasa nada, ¿sí? Después, Bz por Wz, 8 por menos 1. Vamos al denominador, primero la magnitud del vector B, cada uno de sus componentes elevados al cuadrado y después he hecho una sumita, muy bien. Sacamos la raíz de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado más 8 al cuadrado y ya tenemos. Multiplicamos por la magnitud del vector W, que sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más, entre paréntesis, el componente que sería menos 6 al cuadrado más el siguiente, menos 1 al cuadrado y ya tenemos nuestra fórmula. Pongan en su calculadora o utilicemos nuestra cabecita y ya tenemos. En el numerador nos queda menos 12 y en el denominador raíz de 122 por raíz de 41. Ahora muy bien, si es que ustedes, bueno, tomamos esto, ¿no? Y seguimos desarrollando, nos va a quedar en el numerador menos 12 y en el denominador 70,72. Ahora, igual que antes, igual que en 2 dimensiones, tenemos que despejar el ángulo. Entonces el coseno que está al lado izquierdo le pasamos al otro lado, es decir, al derecho, y tiene que pasar haciendo lo contrario, es decir, va a ser inverso.
Entonces nos quedaría el ángulo es igual al coseno inverso de lo que ya teníamos, de menos 12 sobre 70,72. Muy bien, si ustedes ponen en su calculadora estos valores, les va a quedar un ángulo exactamente de 99,77 grados. Entonces ese es el ángulo formado entre estos vectores. Ahora, si es que ustedes quieren comprobar esto, les invito a utilizar el GeoGebra. También hay para 3 dimensiones y midan el ángulo que está ahí. Les va a dar exactamente el mismo ángulo, ¿de acuerdo? Muy bien, estimados estudiantes, hemos hecho 2 ejercicios, se ha dado la materia también. Espero que sea de utilidad. Si tienen a lo mejor algunos ejercicios específicos, pues escríbanos por aquí abajo en los comentarios o escríbanos de manera interna y nosotros estaremos resolviendo sus dudas. Muchas gracias.